CEPEC Internacional presenta Visión 2020, un programa para profesionales y empresarios con temas y entrevistas del mundo actual basados en el libro de mayor venta, la Biblia. Esto es Visión 2020. Iniciamos. Bienvenidos a su programa Visión 2020. Les saludamos el doctor Enrique Cepeda con la alegría de siempre. Y Edgar Medina. Hoy presentamos el programa 913, Actitud, una cualidad crítica. Para iniciar escuchemos Filipenses capítulo 2, versículos 3 al 8. No hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Doctor, pues arrancamos con un muy, de verdad, afectuoso, caluroso y sensible saludo a todos aquellos que amablemente nos escuchan y también a quienes se han puesto en contacto con nosotros a través del correo electrónico visión2020internacional@msn.com. Gracias por darse el tiempo de hacerlo. Y hoy tenemos un programa basado en un artículo escrito por Jim Langley titulado Actitud, una cualidad crítica, y publicado por CEPEC Internacional en esa serie que se envía vía correo electrónico a millones y millones de solicitantes, titulada Maná de Lunes. Recordemos que Maná de Lunes es una publicación absolutamente gratuita, es un servicio a la comunidad de negocios. Jim Langley nos dice, nuestra actitud puede ser uno de los rasgos más críticos o cualidades para el éxito en el mundo empresarial y profesional, aunque no siempre me lo creo. Fíjate que es muy interesante el tema que estamos viendo porque a veces no le ponemos atención. Así es. Pero el 90% al 95% del éxito o del fracaso de cualquier proyecto o aún de uno mismo está en la actitud. Así es. Depende mucho cómo está mi actitud hacia el trabajo o hacia los demás o hacia cualquier asunto. Nos dice Langley, irónicamente, como un joven profesional de recursos humanos, desarrollé una actitud negativa hacia el énfasis en las actitudes. Una de mis primeras tareas consistió en elaborar evaluaciones de desempeño para diversos grupos de empleados. Llamé a los supervisores y les di información de los factores de rendimiento que creía necesarios que fuesen evaluados. Invariablemente, cada grupo sentía que era importante evaluar las actitudes de sus empleados acerca del trabajo. Ahora, ¿cuál fue el problema? Que con esto, lo que no se estaba viendo, o sea, no le estaban dando atención. ¿Cómo poder medir la actitud de una persona? Bueno, esa es una gran pregunta, ¿sí? Y en la que se ha trabajado mucho. Y lo que nos dice Langley es interesante. Lo que más me molestó, nos dice, fue sobre el uso de la actitud o el tomar el concepto de actitud como un criterio de evaluación, y eso estaba completamente en contra de mi propia percepción. ¿Por qué? Dice, porque mi propia actitud no estaba bien. Fíjate que estaba siendo honesto, ¿eh? Así es. Ahora, con el tiempo se vino a dar cuenta de una verdad muy importante. Todos, absolutamente todos tenemos diferentes actitudes sobre muchos tipos de cosas. Está en la naturaleza nuestra, humana, el formar opiniones, el influir en nuestra forma de pensar y actuar, incluso poder pensar desarrollando una actitud en todo de esto. Por ejemplo, este artículo de Maná de Lunes es un ejemplo. Claro. O preocuparse de hacia dónde nos dirige, hacia dónde vamos. Tenemos derecho,
nuestras propias actitudes, sin lugar a duda, pero a veces nos mantenemos lejos de la verdad y obstaculizamos las relaciones con los demás. Y aquí es donde yo me doy cuenta, Edgar, que el no ponerle atención a esas actitudes nuestras, de veras, podemos detener, podemos bloquear el éxito, podemos detener la bendición, sí, claro. Podemos detener la producción en el trabajo, en el hogar, en la escuela. Un estudiante con una actitud negativa nunca va a poder avanzar, claro. Nunca va a poder graduarse. A mí me llama la atención muchas veces la definición de las palabras. Por ejemplo, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española nos dice sobre actitud que es la postura del cuerpo humano, especialmente cuando es determinada por los movimientos, dice aquí, del ánimo o expresa algo con eficacia. Fíjate. El ánimo. Dice actitud, por ejemplo, graciosa, una actitud imponente, nos pone como diferentes ejemplos. El propio diccionario nos dice también que actitud es la postura de un animal cuando por algún motivo llama la atención. Y finalmente, la tercera definición que nos presenta el diccionario es actitud es la disposición de ánimo manifestada de algún modo. Y fíjate, y es no verbal. Claro. O sea, el cuerpo, tus gestos, tu cara está expresándonos cuál es tu actitud. Nos está expresando cuál es nuestra disposición o la falta de ella. Así es. Cuando nosotros hablamos acerca de la capacidad de hacer algo, de la capacidad de dirigir a otros, hablamos acerca de un conjunto de conocimientos, un conjunto de habilidades y un conjunto de actitudes. Así es. Podemos tener los conocimientos, podemos tener las habilidades, pero cuando no estamos dispuestos y batallamos con las actitudes, tenemos un problema. Porque las otras dos las estamos anulando automáticamente. Estamos escuchando Actitud, una cualidad crítica. Búscanos en Facebook como Programa Visión 2020. Regresamos. En Visión 2020 nos interesa conocerle. Escríbanos a apartado postal 1960 en Monterrey, Nuevo León, México. Código postal 64000. Si nos quiere escribir por correo electrónico, la dirección es todo seguido y en minúsculas. Visión 2020 Internacional @msn.com. Visión 2020. Uno se convertirá en 1000. Doctor, continuamos y nos dice Jim Langley en su artículo Actitud, una cualidad crítica. Con el tiempo me di cuenta de una verdad importante, ya nos decía usted. Todos tenemos diferentes actitudes. Así es. Y dependiendo de esa actitud es como vamos a ver las cosas. Es como si la actitud fuera una especie de lentes. Así es. Y la actitud viene muchas veces a estorbar el poder tener relaciones edificantes con nuestros compañeros de trabajo, aún en la familia, con la esposa, con los hijos. Sí, Mucho depende nuestro estado en que nosotros estamos actuando, nuestra actitud, pues. Las actitudes nos pueden evitar hacer valiosos cambios de forma de pensar, Así es. Cambios de paradigmas, cambios en la manera en la que concebimos el mundo, sobre cómo vemos la vida en general, la vida también de aquellos con los que nos encontramos inclusive cada día. Fíjate, y también puede afectar en gran medida nuestro negocio, nuestro matrimonio y todas las demás relaciones personales. Creo que todos tenemos que echar una mirada a la forma en que valoramos a los demás y tratar de entender lo que nuestro Padre Celestial ha hecho en cada uno de nosotros como seres únicos para un propósito. O sea, somos una creación única. Nada más hay un Edgar Medina en toda la tierra. Quizás tu hijo se parece a ti, o tu hija, pero no, es un ser completamente único. Y esa es la riqueza, nuestra identidad. Sí, así es. Y
la diversidad puede ser muy hermosa, y de hecho lo es, Así es. cuando se ve a través de los ojos de Dios. Ahí está la diferencia. Por desde nuestro punto de vista, puede parecer disfuncional y hasta irritante, fíjate. Sí. Es por eso que Jim nos sugiere que la respuesta a este dilema, el dilema de la actitud, esté en el esfuerzo por desarrollar una actitud de corazón, la cual venga a agradar a Dios. Fíjate qué importante. Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Sí. Entonces, el llamado nuestro es agradarlo a Él. Tú vas a ver con los ojos de Dios a los demás. Sí, teniendo esa disposición. En el Antiguo Testamento hay algo que encontramos muy interesante, y es que el rey David fue descrito como un hombre conforme el corazón de Dios. Nos dice la Escritura ahí en Primera de Samuel, capítulo 13, y luego esto lo refuerza el libro de los Hechos, correcto. capítulo 13 también. Y es importante que no dejemos en nuestra mente esas experiencias que nos impidan ver la belleza en el plan perfecto de Dios. Fíjate, no caigamos en la trampa de juzgar a los demás, ya que no se ajustan a mis percepciones, o sea, cómo yo lo veo, o cómo siente, o cómo debe actuar. Y aquí tenemos un ejemplo, y lo escuchamos al principio del programa, de Filipenses 2, 3 al 8. ¿Y qué nos lo dice? Me gustaría que lo leyeras en la versión que tenemos aquí. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe de velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe de ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo. Fíjate, la actitud nuestra debe ser como la de Cristo Jesús. ¿Y cuál fue la actitud de Cristo? Quien siendo por naturaleza Dios, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo. Qué trascendental. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo. Qué tremendo, ¿eh? Qué ejemplo tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Sin duda, Jim Langley nos recuerda algo que es muy importante. Hay verdades absolutas, sin lugar a dudas. Seguro. Jesús dijo que sin lugar a dudas podíamos confiar en que la palabra de Dios es verdad. Tu palabra es verdad, nos dice. Y que es viva, y que es eficaz, y que es más penetrante que una espada de doble filo. Ahora, es cierto que hay verdades absolutas, pero también es cierto que nosotros no somos el juez. Así nosotros no somos el jurado. Así es. Esta es la tarea de Dios. Y Él simplemente desea que nosotros le amemos de todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Pero también dice, amemos a los demás como a nosotros mismos, dice Mateo 22, 37 al 39. Al final del día pudiéramos entender que es precisamente ese concepto el que Dios nos siembra en el corazón como lo que es, para Él, una actitud correcta. Lo que es una actitud que va a bendecir, que va a edificar, que va a producir, que va a ser de bendición para quienes estén alrededor nuestro. Sí, dice la Escritura, amarás al Señor y luego entonces a tu prójimo como a ti mismo. Es como si Dios nos dijera, pon tu enfoque en mí, ámame a mí, y eso te va a dar la capacidad de amarte a ti y de amar entonces a los demás. Y qué importante todo esto es. Y recordemos que uno se convertirá en mí. Hasta la próxima. El Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos presentó su programa Visión 2020. Hombres y mujeres buscando la voluntad de Dios en el mundo empresarial. Escuche nuestro próximo programa a la misma hora en esta estación. Visión 2020. Uno se convertirá en mí.